Algunos de vosotros tenéis que trabajar al mismo tiempo que opositáis y eso plantea problemas en cierta medida. Voy a daros algunas pautas que creo que pueden ayudaros de manera importante. Hay dos situaciones en las que te puedes encontrar. O ya tienes un trabajo más o menos fijo, por decirlo así, que no lo vas a dejar mientras opositas, y estando en ese trabajo es que has decidido que te vas a meter en el proceso de opositar, o, vamos a decirlo así, vives en casa de tus padres, has acabado tus estudios y decides que vas a opositar, pero en tu familia no te pueden sufragar pues vivir fuera del pueblo, por ejemplo, donde vives, alquilarte un piso en la ciudad, pagar la academia, comprar los apuntes, no tienes posibilidad de que te ayuden con todo eso y entonces tienes que buscar un trabajo que te permita sufragar ese coste mientras haces la oposición. Bueno, en cualquiera de los dos casos hay cosas que te conviene saber y que te conviene tener en cuenta para que el proceso de opositar sea lo más efectivo y lo más productivo posible, a pesar de esa circunstancia que es que vas a tener que estar trabajando al mismo tiempo que opositas. Lo primero que te tengo que decir es que si vas a elegir un trabajo, si estás en esa situación de poder elegir un trabajo, yo tuve una alumna que le pasaba eso. En su casa no le podían pagar venirse a la ciudad, a Cáceres, que es donde yo vivo, a quedarse mientras opositaba. Apenas le daba para la academia, pero no tenía para materiales, no tenía para una serie de cosas. En total, que decidió buscar un trabajo a media jornada que le permitiera sufragar esos gastos mientras opositaba. De entre los trabajos a los que tenía acceso, yo le aconsejé que escogiera un trabajo que no fuera mental y a ser posible que trabajara a sola. Entre las posibilidades que ella tenía, decidimos, o yo le ayudé a decidir, a escoger un trabajo en una gasolinera. Pensad que aunque sea un trabajo más o menos duro, por decirlo así, pero es un trabajo a media jornada, es un trabajo estable y es un trabajo que durante muchas horas del día pues estás, como quien dice, de brazos cruzados, lo cual te permite repasar, te permite hacer esquemas, te permite estudiar, siempre y cuando no vaya en detrimento de tu puesto de trabajo. Pero hay muchas horas, todos sabemos, en muchos trabajos en los que estás así. Pues imagínate, por ejemplo, un portero de un edificio. Un portero de un edificio, hay horas que estás sentado en la portería pues viendo pasar a la gente. Hay otras que no, que está limpiando, que está arreglando cosas, que está encargándose del mantenimiento, pero hay otros que no. Imagínate un vigilante nocturno. Un vigilante nocturno, salvo en los ratos en los que hace una ronda, mientras está parado en la puerta del local o en su garita, pues o está viendo la tele o escuchando la radio o leyendo, está haciendo cosas que las puedes sustituir perfectamente por tareas que son propias del estudio, con lo cual el trabajo te podría permitir disponer de una cantidad de tiempo para determinadas tareas que se pueden llevar a cabo sin que haya un detrimento de tu productividad laboral. Es decir, tú vas a hacer bien tu trabajo, pero además puedes aprovechar determinadas circunstancias del trabajo para seguir estudiando. Vamos a verlo a continuación con los diferentes supuestos. Supuesto número 1. Tienes la posibilidad de dedicarte únicamente a opositar, ya sea porque de verdad puedes hacerlo tranquilamente o porque te puedes buscar la vida para lograrlo. Si puedes hacer eso, sería lo mejor, por varias razones. Una, puedes mantener el foco en tu oposición de manera mucho más fácil porque no tienes que lidiar con ningún tipo de distracción ajena al proceso en el que te has metido, que es opositar. Tus rutinas, tus tareas, tus planificaciones, todo va a girar en torno a la oposición, con lo cual si te puedes dedicar solo a eso, pues mucho mejor. En este caso, en estas circunstancias, te va a resultar mucho más fácil planificar porque vas a tener muchas menos interferencias en tu planificación a la hora de elegir el horario de estudio, el horario de repaso, los días que descansas, las horas a las que estudias, porque hay gente que estudia más eficazmente de día y otros de noche. Yo me acuerdo que yo me levantaba a las 7 de la mañana para estudiar cuando era universitario, pero a las 10 cortaba. En cambio tenía compañeros de piso que se levantaban a la 1 del mediodía, pero se tiraban estudiando hasta las 3 o las 4 de la madrugada, cosa que yo nunca he sido capaz de hacer. Entonces todos tenemos unos biorritmos, unos ritmos del cuerpo que te permiten hacer mejor determinadas tareas a una hora que a otra. Si resulta que puedes elegir opositar y ya está, tú puedes elegir esto libremente, si no vas a tener que supeditarlo en ocasiones a tu horario laboral y sobre todo vas a disponer de más tiempo al día para dedicarle a tus tareas de estudio. Que esto sería una ventaja si no fuera por esa famosa ley que nos dice que toda tarea se estira o se comprime todo lo necesario para ocupar el tiempo disponible para hacerlo. Quiero decir, hay personas que si tienen 3 horas para estudiarse un tema, dedican 3 horas para estudiarse un tema, pero que si solo tuvieran 2, se lo estudiarían con igual eficacia en 2 horas.
Claro, si eres ese tipo de persona que planifica lo que va a hacer en función del tiempo que tiene, porque tiene mucho tiempo, pues a lo mejor vas a conseguir lo mismo en 6 meses que una persona que está trabajando. Dispones de más tiempo, pero tienes que saber aprovecharlo. Esto hay que tenerlo en cuenta. No siempre disponer de más tiempo conlleva eficacia o conseguir mejores resultados, porque a veces el que tiene menos tiempo comprime la forma de hacer las cosas, se organiza mejor y consigue lo mismo que el que tiene mucho tiempo. Entonces, vas a tener más tiempo y eso es una facilidad, pero eso no significa que no debas planificarte con igual intensidad que una persona que también está trabajando. Tenlo en cuenta. Por estas razones, si puedes escoger, pues escoge solamente opositar. ¿Que no puedes escoger solamente opositar y tienes que trabajar al mismo tiempo que opositas? Vamos a ver qué hacer en ese caso. Es verdad que cuando uno trabaja y oposita al mismo tiempo, pues resulta mucho más difícil encontrar un equilibrio que te permita tener descansos en los que recuperarte y frecuentemente habrás de sacrificar tiempo de estudio o rutinas de estudio o planificación a favor del estudio porque se la tienes que dedicar ese tiempo o esas partes de tu planificación al trabajo porque no te queda otra. Pero esto tiene solución. Cuando vas a estudiar una oposición, deberías aprender antes casi que de ponerte a estudiar, a planificar. Te explicaré en este canal cómo planificar adecuadamente una oposición, pero en principio tú deberías tener claro que tienes que estudiarte cada semana y cada día. Entonces, cuando haces el proceso de planificar y planificas tus rutinas, planificas tus horas de estudio, te planteas los objetivos que tienes que lograr, qué tareas tienes que llevar para lograr esos objetivos cada día, pues cuando haces esto con una cierta antelación, no es demasiado importante que, por ejemplo, tu trabajo tenga una jornada partida y haya semanas que trabajes por la mañana y otras semanas que trabajes por la tarde, porque si te planificas adecuadamente, eso no debería estorbar. Así que, si tu trabajo te hace más difícil encontrar un equilibrio entre el descanso y el trabajo o el estudio, y tienes la sensación de que a veces tienes que sacrificar la rutina de estudio por el trabajo, lo que tienes que hacer es planificar mejor. Acuérdate del cuento que te conté antes. Esto significa sentarse y afilar el hacha, es decir, prepararte para la siguiente tanda. En el proyecto que estoy llevando a cabo, un proyecto para vosotros, los opositores, sobre cómo memorizar la Constitución de manera súper fácil. Bueno, pues en este proyecto hay trabajando ahora 8 personas. Y una de las cosas que he tenido que pelear un poco para lograr es que todos los viernes nos sentemos a revisar lo que hemos planificado y lo que hemos hecho durante esta semana y planificar y ver qué es lo que vamos a hacer exactamente la semana que viene, porque las circunstancias a lo largo del devenir del proyecto van cambiando, igual que las circunstancias de un opositor que también trabaja además de opositar. Van cambiando, pasan cosas en el trabajo, tienes que sustituir a uno que se pone malo, pasan muchas cosas. Bueno, si tú planificas semana a semana, vista lo que vas a tener que hacer, y haces los ajustes necesarios, cuando llega el lunes y te tienes que poner a estudiar, tú tienes claro lo que sucede y no tienes la sensación de tener que sacrificar cosas a favor del trabajo, porque el trabajo es una circunstancia que está ahí y tú lo que haces es ir bandeando. Solución para un trabajo que te corta el rollo, por decirlo así, planifícate mejor. En próximos vídeos te enseñaremos cómo. Si tienes un trabajo y es de carácter mental, puede que tengas una serie de distracciones importantes que estén rulándote en la cabeza quizá durante las horas de estudio. Si ese es el caso, tienes que aprender a concentrarte mejor. Tienes que aprender a vaciar tu mente y enfocarla en lo que te interesa en el caso de la oposición cuando te vayas a poner a estudiar. Esto no siempre es fácil, pero es una técnica que se aprende. Si quieres un consejo, hoy no puedo explicártelo a fondo, pero si quieres un consejo, deberías dedicar unos minutos antes de cada, digamos, parte del día que vayas a dedicar a estudiar, de jornada de estudio, a relajarte, a meditar y a calmar la mente para enfocarte en lo que vas a hacer. La mente funciona por inercia y si dejas que piense demasiado tiempo en una misma cosa, luego te va a ser muy difícil sacarla de ahí. Entonces, si tu trabajo te absorbe mentalmente por las razones que sea, porque tienes responsabilidades o porque tienes que calcular cosas o porque dependen cosas de ti y esa concentración que tienes durante la jornada laboral no desaparece cuando terminas de trabajar, es decir, no eres de esas personas que dejan el trabajo en el trabajo, entonces deberías hacer algo para salir de ese bucle mental. Date un paseo, pasea a tu perro, tómate una cervecita tú solo o tú sola mirando redes sociales de cosas que no tengan nada que ver con el trabajo, lo que quiera. Medita un rato, siéntate en un parque y huele la naturaleza que tienes alrededor, escucha los pájaros, los coches, lo que te parezca, pero saca tu mente de ahí para que cuando te pongas a estudiar eso no sea un estorbo. Esto resulta más fácil si tú tienes, o cuanto más
meridianamente claro tienes cuál es tu propósito, qué es lo importante para ti. Si uno tiene claro qué es lo importante para uno mismo, resulta bastante fácil apartar lo que no colabora con ese propósito. No sé si tú tienes claro qué es algo, cuándo algo es importante o no. Yo te lo resumo muy rápido. Una cosa es importante para uno, porque las cosas ni son importantes ni dejan de serlo, tienen la importancia que uno les da. Bueno, pues una cosa es importante para ti cuando colabora activamente, favorece que tú cumplas un objetivo que te has propuesto. Si tu objetivo es para el día de hoy estudiar tantas horas, cualquier cosa que te impida lograr ese objetivo no es importante para ti, por muy atractivo o placentero que pueda parecer, no es importante. Si tú tienes claro que eso es importante, no que lo sea, sino que lo tienes claro y lo tienes presente, no te va a ser muy complicado apartar lo que te estorba para conseguir eso que quieres, es decir, quitar de medio lo que no es importante. Y te va a resultar mucho más fácil, vas a estar hasta teniendo ganas de hacer aquellas cosas que sí son importantes, que colaboran con tu objetivo. Así que recuerda, tu objetivo es ser el número 1 de tu oposición, lograr tu plaza. Y para eso tienes que estudiar X horas al día, X cosas que te has propuesto. Esto que si te aparece por delante es que parece tan atractivo y tan placentero y que te apetece tanto hacer, ¿colabora con ese objetivo o te va a dificultar llegar hasta él? Plantéatelo. Si de verdad colabora, para adelante, pero si no, quítalo de en medio y ponte a estudiar lo que tengas que hacer. Te va a resultar, insisto, mucho más fácil si tienes claro este objetivo. Además, si tienes claro en este objetivo, tendrás una segunda ventaja y es que durante el horario laboral, si tu trabajo te lo permite, habrá muchas cosas que puedas hacer que colaboren con tu oposición. Tuve un alumno que opositaba para policía local y que en el momento de ponerse a hacer su oposición era repartidor de cerveza y de comida, el que llevaba proveedor de cosas de bares. Y claro, se pasaba pues toda la mañana en la furgoneta de un lado para otro. Entre que paraba en un bar y paraba en el siguiente, pues lo mismo podían pasar 10-15 minutos. Total, que un día se dio cuenta de que esos 10 o 15 minutos eran aprovechables y de que si los sumaba, al cabo de la mañana podía sacar un par de horas de tiempo aprovechable para la oposición. Es verdad, no es un tiempo que puedes utilizar para preguntarle a la inteligencia artificial o para hacer esquemas, pero es un tiempo estupendo para repasar mentalmente lo que te has estudiado el día antes. Es un tiempo estupendo para escuchar un podcast explicativo de un tema de tu oposición que no hayas entendido bien. Si quieres un ejemplo maravilloso de cómo esta actitud puede hacer que el tiempo en tu trabajo te ayude en vez de que te dificulte tu oposición, te invito a que veas la película de Million Dollar Baby. En ella podrás ver cómo la protagonista se pone a entrenar en un gimnasio porque quiere aprender a boxear y cómo utiliza todo el tiempo que está en su trabajo para aprender las cosas que le llevan a boxear. Por ejemplo, cuando su entrenador le enseña cómo mover los pies en el ring, porque la ve pelear y se echa las manos a la cabeza y que madre mía, cómo se mueve esta muchacha. Cuando decide echarle una mano y le explica cómo mover los pies, ella se pasa los 2 días, desde que sale del gimnasio ese día hasta que vuelve, andando por la calle, moviéndose de una mesa a otra en el bar donde trabaja, caminando por su casa, prácticamente el 100% del tiempo moviéndose, utilizando los pasos que su entrenador le ha dicho que tiene que aprender para moverse en el ring. Resultado, 2 días después se mueve en el ring mucho mejor que gente que lleva meses trabajando, pero que solo entrena ese movimiento un ratito, 1 hora, 2 a lo mejor, el día que va a entrenar al gimnasio. Entonces, si tienes claro tu objetivo y tienes clara tu prioridad, podrás en el horario de trabajo encontrar huecos en los que no estés haciendo gran cosa, pero que puedas aprovechar. Gran cosa quiero decir, estás sentada cruzando de brazos o así, que podrás aprovechar. Te pongo otro ejemplo. Esta alumna que te digo que trabajaba en una gasolinera, los ratos que no estaba atendiendo ni a labores de mantenimiento ni la gente, sino que estaba allí esperando que llegara un cliente, lo que estaba haciendo era, con las manos así, apoyadas en el mostrador y la vista perdida en el infinito, repasando mentalmente los temas que yo le había enseñado a memorizar con memoria visual, porque era capaz de estudiarse un tema el día antes y el día siguiente decirlo entero, literalmente. Y entonces, como para eso no necesitaba apuntes ni nada
nada que delatara que estaba haciendo una cosa que en principio no tenía que ver con el trabajo, pues ella estaba allí sentada y empezaba artículo 13, el artículo 13 dice que tal, que tal, que tal, artículo 14, el artículo 14 dice que tal, que tal, que tal, que tal. Y esas horas que estás trabajando son horas que ella dedicaba a repasar mentalmente todo lo que había aprendido, con lo cual eran horas aprovechadas. De esa forma, el tiempo que no estaba trabajando no lo tenía que dedicar a repasar. Bueno, son ejemplos que te explican cómo es que si tú tienes claro tu propósito, el horario que tienes que destinar a trabajar, hay una parte de él que puedes aprovecharlo para favorecer y empujar adelante tu proyecto de sacar adelante tu oposición. Por esto que te digo, es súper importante que tengas clara cuál es tu situación y tu prioridad. Tú no eres una persona que trabaja y además estudia. Tú eres alguien que ha decidido competir en una competición y hacerlo mejor que todo el mundo para que alguna de las plazas que hay disponibles sea para ti, porque has quedado por delante que un montón de gente. Sabes que para hacer eso tienes que estudiar, tienes que planificarte, tienes que dedicar un tiempo, tienes que sacrificar algunas cosas. Esa es tu dedicación. Eso es lo que es para ti importante si de verdad has decidido que vas a opositar. ¿Qué significa esto? Que tú eres un opositor o una opositora que además trabaja. No seas un trabajador o una trabajadora que además dedica ratos a opositar. Ten claro esto y deja en barbecho, aparta de tu lado temporalmente oportunidades laborales más interesantes, distracciones como irte de vacaciones con tu chica o con tu chico y cualquier tipo de cosa que pueda desviarte de este objetivo que tienes, que es aprobar tu oposición, sacar tu plaza y tener tu trabajo estable. Puede que te suceda, contrariamente a lo que mucha gente cree, que el mayor obstáculo que tengas laboralmente sea que te vaya muy bien en el trabajo. Plantéatelo. A veces nos va muy bien en el trabajo y cuando nos empieza a pasar eso, nos empezamos a plantear, bueno, pues a lo mejor quizás no debería opositar y quedarme aquí. Es momento de hacer una parada y calcular a nivel personal, de forma muy seria, si en realidad para ti es, para tu vida, para tus proyectos personales, para tu desarrollo, consideras que es mejor seguir en la oposición o quedarte con ese trabajo, esa oportunidad o eso lo que sea que haya surgido en el que te va bien, pero que tiene sus pros y sus contras. Valora seriamente. Y termino aclarándote los puntos principales. Mejor, si puedes trabajar a tiempo completo en tu oposición, pues mejor. Pero ojo, esto no tiene por qué ser una traba para todo el mundo. Hay gente a la que le va mejor porque se mantiene más enfocado si tiene un trabajo que compatibiliza con la oposición. Pero a nivel de rendimiento y de posibilidades y de capacidad para hacer cosas, pues si tienes todo el tiempo disponible, pues es mejor para ti. Si puedes elegir, tiempo completo. Segundo, si no puedes elegir o eliges compatibilizar, piensa que no es un súper problemón súper gordo. Si te planificas adecuadamente y tienes claro qué es lo importante para ti, pues esto no es un problema tan grande como mucha gente se plantea. Es simplemente que tienes que mejorar, eso sí, de forma importante, tu capacidad de organizarte a ti mismo. Algo que mucha gente no cae es no te compares con otros. Tus circunstancias son tus circunstancias y cada uno peleamos en el tablero en el que hemos caído. Si tienes que trabajar, pues vale, adáptate, no te quejes, no te lamentes, no pongas excusas. Utiliza eso como una ventaja o como una palanca para motivarte más en tu oposición. Tú eres capaz de sacar esto sin compararte con otras personas que tienen todo el tiempo libre, que lo tienen más fácil, etcétera, porque tú no sabes lo que le pasa a otras personas. ¿Tienes que compatibilizarlo con tu trabajo? Pues perfecto, para adelante, adáptate a tus circunstancias personales y no te compares con otro. Mantén tu foco, mantén tu objetivo. ¿Quieres conseguir una plaza para tener un trabajo estable para siempre? Vete a por eso. Y sea lo que hagas, trabajar y opositar o solo opositar, invierte en aprender técnicas de estudio, de memorización, todas estas cosas que te van a ayudar. Bueno, pues este es mi consejo para hoy. Espero de verdad haberte ayudado y haberte dado ánimos, porque puedes ser la número 1 y puedes ser el que consiga plaza de entre todas las que hay. Propóntelo, mantén tu objetivo y pa'lante, a por ello. Vamos. Adiós. Hasta el próximo vídeo.